Hola, bienvenidos a su clase de español octavo grado. Estamos ya en la semana número 6 de nuestro tercer paquete del tercer parcial, ya casi llegando al final de este periodo escolar. Vamos a tratar en este momento los temas de la semana. Y para ello vamos a comenzar con el tema correspondiente para hoy lunes, que es la rapidez y corrección en la lectura. Hay en su material unos pasos o recomendaciones para desarrollar la actividad lectora. Ese es el contenido que ustedes van a copiar el día de hoy en su cuaderno. ¿Cuáles son estos pasos? Colocar el libro en posición perpendicular a la vista, más o menos 30 o 40 centímetros de distancia. Adoptar una postura cómoda para mejorar la visión en el texto y facilitar de esta manera el proceso de percepción. Leer por lo menos 15 minutos diariamente. Esta es la recomendación, en mi opinión, que hubiese sido número 1. En la medida que ustedes practiquen la lectura diariamente, ustedes van a tener un mejor desarrollo de la misma, una mejor rapidez y van a leer de manera que no van a necesitar corrección. Buscar el significado del vocabulario que no se entienda en la lectura, para que ustedes puedan ampliar de esta forma su vocabulario, es decir, no solo el hecho de pronunciar una palabra, sino a saber a qué se refiere, en qué momento aplicarla y en qué momento queda sobrando. Cronometrar la lectura, es decir, medir el tiempo, contar las palabras y se obtiene una velocidad de lectora. Esta se expresa en palabras por minuto. Recordemos que para octavo grado deben de tener la capacidad de leer de 145 a 154 más o menos palabras por minuto. Esto respetando las pausas, los signos de puntuación, por ejemplo, coma, punto y coma, punto final, punto y aparte. Utilizando una velocidad adecuada y una dicción. ¿Cuál es la dicción? La pronunciación de sus palabras que se escuchen con claridad. Estas recomendaciones las van a escribir como texto en su cuaderno, y en esta misma página está una lectura de la Mariquita Catarina. Ustedes me van a leer esta lectura en un audio y lo van a enviar vía WhatsApp. Entonces, esas serían las dos asignaciones del día de hoy lunes. El audio más el texto escrito en su cuaderno. Y para el día martes tenemos el tema de las voces indígenas. ¿Sabían ustedes que en nuestro actual idioma español tenemos muchas palabras de procedencia indígena? Vamos a dar lectura a un acuerdo, o les voy a hacer remembranza de un acuerdo que hubo en 1994 entre el Estado de Honduras, donde se acordaba proteger a estas etnias en su naturalidad. Es decir, en este año 1994, mediante el Congreso, se aprobó que todos los indígenas que están conglomerados en ciertas áreas de nuestro país reciban la educación en su propia lengua natal. Es decir, en la comunidad de Puerto Castilla, gracias a Dios, donde hay la comunidad de los Misquitos, ellos tienen el privilegio que el Estado les otorga a que reciban su educación no completa, sino hasta cierto grado, si no me equivoco, es hasta sexto grado en su idioma natal. Esto es un gran avance que hubo en nuestra democracia, en nuestra legislación, porque nosotros debemos respetar nuestros orígenes. La importancia de las lenguas indígenas de Honduras ha sido reconocida por el Estado de Honduras a partir de 1994, lo que les decía, creando leyes y decretos de educación para la protección y conservación de la pluralidad lingüística cultural de nuestro país.
En cuanto al idioma de Honduras, el 96.8% de la población tiene al idioma español como lengua materna y el restante 3,12% de sus habitantes tienen como lengua materna las provenientes del grupo indígena al que pertenecen. Y vamos a ver en nuestro material, en la página número 12, una tarea sobre este tema. Ustedes tienen adjunto a su material un texto sobre las lenguas indígenas, el legado de lenguas indígenas de Honduras. Ustedes van a dar lectura a este escrito y van a responder las preguntas de la página 12. Van a escribir el texto marcado de la página 11 que corresponde para hoy lunes y vamos también a tomar en cuenta la lectura que está adjunta, lo que les mencionaba hace un momento. Pero ya sería para el día martes. Algo curioso que nosotros tenemos que tener presente es que algunas palabras de nuestro idioma o que utilizamos en el diario vivir son indígenas. Ahí teníamos que se llama jícara, que es como una especie, no sé ustedes cómo le dirán en casa, pana o un traste, que antiguamente se hacía del árbol de jícaro y es un árbol que da unos frutos que son como una bola de fútbol, más o menos el tamaño. Esto artesanalmente ellos lo cortaban, le sacaban todo, la pulpa, la ponían a secar y ya servía como un traste o una pana para poder utilizarlo, ¿verdad? Darle uso en las casas. Entonces el día martes ustedes leen el escrito, responden las preguntas y me van a hacer un resumen de ese texto en la pregunta número 5. Van a elaborar un resumen sobre el legado de las lenguas indígenas de Honduras, siempre siguiendo la estructura de los textos, la idea principal, el desarrollo y la conclusión. Para el día jueves, ¿qué vamos a hacer? Veamos. Para el día jueves nosotros vamos a hacer una especie de glosario, pero un glosario con imágenes. Aquí ustedes pueden recortarlas de revistas, periódicos o si tienen la facilidad de imprimir. Y si no tienen ninguna de esas opciones, ustedes pueden dibujar. Al final del texto que estamos leyendo esta semana, del legado de las lenguas indígenas, hay una serie de palabras procedentes del náhuatl. Tenemos una variedad más de las que yo estoy pidiendo en el glosario que vamos a elaborar. Entonces ustedes tienen la libertad de escoger cuáles van a utilizar. Por ejemplo, está la palabra cacao. Cacao, dice el concepto, tiene su raíz en la palabra náhuatl para esta planta, cacahua o cacahualt. Entonces ustedes me van a escribir ese significado que está allí en el material en esta casilla. ¿Cuál es la procedencia de esa palabra? Pues es náhuatl. ¿Cuál es la palabra? Cacao. Y en la segunda casilla ustedes van a dibujar la fruta del cacao. Recuerden que de ahí se hace el chocolate. Entonces, de esa manera vamos a llenar el cuadro. Son 6 palabras que estoy pidiendo. Hay muchas más en la lectura. Al final está la palabra y el significado. Y eso sería la actividad del día jueves. Teniendo como centro de estudio esta semana solamente el legado de las lenguas indígenas a nuestro idioma español y la rapidez y coherencia en la lectura. Tenemos para el día viernes la actividad del repaso. Ustedes, después de hacer el ensayo o resumen sobre
el legado de las lenguas indígenas, después de conocer cuáles son las recomendaciones para tener una lectura con una rapidez adecuada, ustedes van a realizar su video de exposición de estos temas y van a realizar también la actividad de redacción. Esta actividad de redacción, recuerden de que deben hacer su borrador antes de trabajar en la página final, ya que el borrador es un requisito. Entonces yo necesito ver ambas cosas, el borrador en su cuaderno del cuento y necesito ver el cuento final en la página oficial de la tarea. Son las dos actividades para el día viernes. En cuanto a la clase de español, si tienen ustedes alguna pregunta, pueden enviarme un mensaje y con gusto les vamos a atender. En el cuento recuerden seguir la estructura dada de el inicio, el desarrollo y el final. En el control o en la página del control de tareas, en las que firman ustedes cada día con su papá o su mamá, hay en el último cuadrito una información que les puede ayudar muchísimo a la hora de estructurar su cuento. No, nada más que decirles en cuanto a las actividades, por favor trabajen con excelencia, realicen los dibujos de su glosario a la altura del grado en que están. Igual que su cuento, utilicen las palabras que hemos estado aprendiendo. Recordemos que ustedes pueden echar mano de sinónimos, antónimos, palabras homófonas, homógrafas para evitar la monotonía y la repetición. Y también apliquen todos los conocimientos que hemos aprendido a lo largo de estos dos parciales atrás sobre la escritura y la redacción de textos. Esto es todo, nos vemos la próxima semana, esperando que estén bien y que nuestro Dios derrame bendiciones sobre cada una de sus vidas.